verlas. Qué lindas todas. Bienvenidas aquí a su iglesia, a la reunión de Única, una experiencia para ustedes las mujeres. Quiero hablarles de lo que es una mujer a la manera de Dios. ¿Qué es una mujer a la manera de Dios? Y para hablar de esto, leí el libro de Ruth. Leí nuevamente el libro de Ruth, que les cuento para las que no conocen el libro de Ruth. Es un libro donde tú ves el amor de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios. Es la historia de una mujer que con su esposo y con sus hijos se va al extranjero, allí queda viuda y además mueren sus hijos, regresa a su tierra de origen que es Belén, con su nuera, quien la amaba mucho. Y allí en Belén Dios provee un redentor. Le da nuevamente una familia a Noemí y nace un hijo que sería el abuelo del rey David, el antepasado de nuestro Redentor y de nuestro Salvador Jesucristo. Es una historia de gracia, pero yo he sacado unas ideas que quiero compartir con ustedes. La primera idea de una mujer a la manera de Dios es una mujer que busca a Dios para ser guiada por Él en todas las decisiones. Es una mujer que busca a Dios para ser guiada por Él en todas las decisiones. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer Ruth 1, del 1 al 5. Entonces dice así: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Malón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Les voy a contar un poquito de lo que pasaba en esa época donde se da la historia de Noemí y de Ruth. Era el tiempo donde habían los jueces, donde estaban estos caudillos llamados jueces. Es más, el libro de Ruth viene después del libro de Jueces. Y si ustedes leen Jueces, van a darse cuenta que era un momento donde resulta que la gente hacía lo que mejor le parecía. Los caudillos eran personas que Dios elegía cuando veía que el pueblo estaba abatido, estaba oprimido por los enemigos. Y Dios entonces escogía a un caudillo o a un juez para liberar de la opresión a su pueblo, que estaba en sequía, en dificultad, en tristeza, oprimidos y conquistados por sus enemigos. Entonces Dios, por misericordia y por compasión, escogía a un juez, y mientras ese juez gobernaba, el pueblo de Israel adoraba a Dios. Pero cuando este caudillo o cuando este juez moría, volvían a adorar a otros dioses. Y cuando adoraban otros dioses, Dios permitía lo mismo, permitía que ellos fueran conquistados por sus enemigos. Y volvían y clamaban a Dios y le pedían a Dios: Señor, danos ayuda, líbranos de esta presión tan terrible. Y Dios, en su misericordia, escogía a otra persona que era un juez o un caudillo y volvía a librarlos de esa opresión en la que vivían. En una de estas épocas es que pasa esto, que hay una época de hambre.
seguramente hay opresión, hay tristeza, porque ellos estaban adorando otros dioses. Y dentro de los dioses que adoraban a Baal, que era un dios que le decían ellos el dios de la fertilidad, que era un dios que adoraban sus vecinos, y resulta que esta práctica de idolatría se hacía a través de orgías, a través de prostitución, de todo lo que sea inmoralidad sexual. Esta familia estaba bien acomodada porque dice que esta familia se va con las manos llenas para Moab. Esta familia tenía riqueza, pero dijo, la situación económica aquí está terrible, esto no se va a mejorar, este gobierno está muy mal, entonces vámonos a Moab y allá la cosa está mucho mejor. Entonces ellos se van todos para Moab. Y aquí está la primera enseñanza, que aquí no dice nunca, y esta mujer y este hombre adoraron a Dios, y se sometieron a Dios, y oraron y ayunaron buscando la voluntad de Dios, e hicieron la voluntad de Dios. No, ellos tomaron una decisión, pero basados en el temor, basados en las circunstancias, en las dificultades que estaba viviendo su país. Eso no nos puede pasar a nosotras como mujeres de Dios. No podemos tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias que vivamos en un país o en una ciudad. Toda decisión debemos tomarla de la mano de Dios, en una comunión con Dios. Aprendemos a hablar con Él, a leer la Biblia, aprendemos a escuchar su voz, a saber dónde está moviéndose Él, dónde está actuando Él. Entonces, resulta que las cosas no se le dan a ella. A Noemí no se le dan las cosas porque se le muere su esposo, después a sus hijos, que se casan con mujeres moabitas, y les quiero contar un poquito esto. Dios había dicho que no podían casarse con ninguna mujer que no fuera de su pueblo. Dios le había dicho que no se fueran a casar con moabitas, porque ellas adoraban a este Dios pagano. Es más, los de Moab se portaron muy mal con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estaba por el desierto, iba camino a la tierra prometida. Ellos, para ir a esa tierra prometida, era más fácil pasar por Moab, pero el rey de Moab no permitió que los israelitas pasaran, sino, además que no lo permitió, contrató a un hechicero llamado Balaam para que maldijera a Israel. Esto había pasado muchos años atrás. Entonces, les cuento eso para que comprendan un poquito la decisión de esta familia. Y las cosas no salieron bien, quedó Noemí sola, ya vieja, viuda. Y recordé acá el testimonio de una familia colombiana que es un caso muy triste, muy doloroso, porque esta familia con esto del COVID se llenaron de mucho temor y dijeron, no, apenas salgan las vacunas, vamos y compramos las vacunas y todos nos vacunamos. Y así fue, cuando salieron las vacunas, ellos compraron sus tiquetes, se fueron a Estados Unidos para que los vacunaran. Y esta decisión no era acompañada de Dios, no era la voluntad perfecta de Dios por los resultados, por los frutos, lo veo. Ellos se hospedaron en un edificio, que ese edificio, el día que ellos estaban ahí, esa noche se derrumbó y toda la familia murió. Son cosas muy tristes. Yo las invito a tomar decisiones en oración, no en la carne, no por las circunstancias, no por la dificultad. Las personas que hoy estamos viviendo en Colombia, hay circunstancias difíciles, sí, pero ustedes no se muevan de este país si el Señor no se los dice. Dios nos enseña todo en su palabra. Es cuestión de obediencia. El segundo punto o segunda idea que vino a mi mente cuando leí nuevamente el libro de Ruth es el siguiente: es una mujer que se arrepiente, que vuelve al punto donde Dios la quiere. Es esa mujer que es capaz de decir, me equivoqué. Es esa mujer que es capaz de decir, perdón.
y vuelve al lugar donde Dios la quiere. Es una mujer que reconoce dónde se está moviendo Dios, dónde está actuando Dios. Y vuelve al punto antes del error. Y voy a leerles Ruth 1:6, que dice así: Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Entonces veo aquí que una mujer a la manera de Dios debe estar dispuesta a volver a la voluntad de Dios, al lugar donde Dios la quiere, a volver a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, a escuchar a Dios, a renunciar a las cosas que no le convienen, a retraerse, a arrepentirse. Y sobre todo les digo esto, arrepentirse. Tenemos que abrazar este término del arrepentimiento porque en la cosmovisión de nuestra cultura esta palabra la están usando como algo no positivo. Ay, yo no me arrepiento de nada en la vida. Pero lo que Dios nos dice es que tenemos que arrepentirnos de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, de las cosas que no hemos hecho bien, de nuestro egoísmo, de nuestra falta de perdón. Debemos arrepentirnos de querer controlarlo todo. Debemos arrepentirnos cuando no hemos respetado a nuestros esposos, cuando hemos exasperado a nuestros hijos. Dios sí nos llama al arrepentimiento. Y la primera predicación del profeta Juan el Bautista es: arrepiéntanse, hacedores de maldad. Y la primera predicación de nuestro Señor Jesucristo fue: arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Entonces, como mujeres de fe, como mujeres cristianas, nosotras sí nos arrepentimos todos los días, que nos equivoquemos, de todos los errores que cometamos diariamente. Sí nos arrepentimos, nos humillamos ante Dios, reconocemos nuestro error, reconocemos que le hicimos mal, reconocemos que no escuchamos en ese momento su voz y nos equivocamos. Hicimos algo que no fue bueno y nos arrepentimos. Cuando Ruth llega a Belén, dice que no la reconocen. Tanta era su amargura que no la reconocieron. Dice Ruth 1 del 19 al 22, dice: ya no me llamen Noemí, repuso ella cuando llega a Belén, porque Noemí significa dulce. Entonces ya no me llamen así, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, dice Noemí. Pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Es una mujer honesta, es una mujer que no es de apariencias, es una mujer que le dice a las amigas, a las conocidas, a su gente, a su pueblo: estoy mal, cometí la peor decisión, me fui a Moab, quedé viuda, mis hijos se casaron con mujeres moabitas y murieron. Estoy deshecha, hice lo incorrecto. Entonces reconoce su estado y reconoce que Dios no respaldó esa decisión. Y nosotras tenemos que reconocer cómo estamos, no vivir de apariencias, decir no estoy bien, hice esto o hice aquello y no estuvo bien. Y estoy amargada, estoy resentida, estoy adolorida, estoy enojada. O sea, es importante decir la verdad de cómo nos sentimos a otras amigas de tu pueblo, de tu iglesia, que te aman, que van a orar por ti y te van a levantar. Entonces es importante ser transparentes, auténticas, reconocer que hicimos mal, entonces arrepentirnos y volver al punto donde Dios nos quiere. Bueno, ese es el segundo, como la segunda idea que tuve cuando volví a leer Ruth. Ruth es un libro muy cortico, yo las invito a que lo lean. Yo creo que tiene muchas cosas por enseñarnos.
Y Dios habla de una manera personal a cada una de nosotras y nos enseña de una manera tan amorosa a través de este libro que está lleno de amor y de gracia. Hay muchos libros también que se han escrito que son basados en el libro de Ruth y muchos devocionales y muchas enseñanzas basadas en el libro de Ruth. Las invito a que lo lean. Pero la tercera idea que yo tuve cuando leí este libro de Ruth es que una mujer a la manera de Dios es una mujer que ama con lealtad y sin condición. Es una mujer que ama verdaderamente, que ama con lealtad, que ama incondicionalmente. Yo les quiero leer, lo que pasa en Ruth 1, de pronto le voy a leer un poquito antes de lo que aparece en la pantalla, como para ponerlas en contexto de por qué yo llego a esta conclusión. Dice que Noemí sale con sus 2 nueras del lugar donde habían vivido y emprenden el camino para ir a Belén. Entonces, Noemí, una mujer muy linda también, porque ella habla con sus nueras y le dice ella a sus nueras: vuelvan cada una a sus casas, vuelvan a sus hogares, yo no les puedo ofrecer absolutamente nada, por más que yo me quiera casar y hoy mismo me casara y tuviera hijos, ustedes no van a esperar a estos hijos para que se casen y les den hijos. Vayan a sus hogares, vayan a sus dioses. Y ella las besa y les agradece, les dice: gracias por el amor y la lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Y bueno, acá dice que Orfa vuelve a su pueblo, pero Ruth, dice en el versículo 14, una vez más alzaron la voz deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Y quiero resaltar esa parte que dice que Ruth se aferró a ella. Y es que de esa manera es que Dios quiere que tú y yo amemos. Es la manera en cómo Dios nos ama, porque yo cuando leía esto me acordaba lo que dice en Deuteronomio 7:7. Dice: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante. Este es el amor de Dios por nosotras. Así debemos amar. Ruth se aferró a su suegra. Y les quiero decir un poquito de la cosmovisión de la cultura respecto al valor de la mujer. Durante todas las épocas, en todas las culturas, en toda nuestra historia, ha habido sexismo. ¿Qué es el sexismo? Es la creencia de que el hombre es superior a la mujer. Desde que entró el pecado al mundo ha habido esa mentira en las culturas. Es contrario a la cosmovisión bíblica, porque Dios dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. A los dos, hombre y mujer, los creó. Los dos son iguales de importantes. Los dos son iguales de valiosos. Sus funciones son diferentes, son distintas y debemos abrazar esas diferencias. Qué bendición esas diferencias, porque nos complementamos. Nosotras con nuestros esposos no debemos competir. Nosotras nos complementamos con ellos y ellos
se complementan con nosotras. Esa es la cosmovisión bíblica, que la mujer es tan valiosa como el hombre. Ahora pónganse a pensar que Noemí se ha quedado sola, viuda y pobre. Yo digo, Ruth ama incondicionalmente a Noemí porque no hay nada que le pueda ofrecer Noemí a Ruth. No le puede ofrecer marido, no le puede ofrecer hijos, no le puede ofrecer riquezas, no le puede ofrecer estatus. Ese amor me conmueve de una mujer moabita. Otra cosa, y es que recordaba que en Isaías 49:16 dice Dios a nosotras, a su pueblo, Israel, y pues a cada una de nosotras, cuando creemos en Cristo, hemos sido injertadas en su pueblo y nos dice que Él nunca nos dejará, que Él jamás nos abandonará. Y pone este ejemplo, dice, ¿puede una madre abandonar a su niño de pecho? ¿Puede olvidarse una madre de su hijo recién le da a luz? Aun si eso fuera posible, yo nunca te dejaré, yo jamás te abandonaré, yo te llevo siempre presente. Y cuando Ruth no abandona en esta circunstancia tan lamentable a su suegra, pienso en el amor de Dios por nosotras, por su pueblo. También hay una palabra que habla del amor de Dios y él dice en su palabra en Miqueas, dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad del pecado del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. El amor no es egoísta. Pienso que Ruth está amando como Dios quiere que amemos. Y Ruth es una gentil, no es judía. Y está amando como Dios quiere que amemos. El amor de Dios es un amor que no es egoísta, que no piensa en lo suyo, sino en el otro. Es un amor que todo lo soporta. Me quiero enfocar un poquito en el egoísmo porque en el día de hoy hay una adoración al yo. Como que nos miramos mucho a nosotras mismas, nos miramos mucho el ombligo y eso nos impide amar como Dios quiere que amemos. El amor de Ruth hacia Noemí no es egoísta porque ella no está pensando en sus necesidades. ¿Tú qué crees como mujer? ¿Cuáles son las necesidades tuyas? ¿De un marido? ¿De unos hijos? ¿De un dinero? ¿De una riqueza? ¿De viajes? ¿De estatus? Ella no está pensando en eso. Ella está pensando en su suegra. Ella está pensando en Noemí. Es un amor como el amor de Dios, que ama incondicionalmente. Es un amor fiel, un amor que no abandona, un amor que es cercano y un amor que es para siempre. Y les digo esto para que ustedes sepan cómo Dios las ama a ustedes, porque a veces no somos conscientes de cómo Dios nos ama y pensamos ideas contrarias a lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios, de Él, de lo que es. Él mismo se ha revelado en su palabra. No acaricien las ideas negativas que vengan de Dios, porque Dios es bueno y Dios te ama y eres única para Él. Y Dios ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Otra cosa que reflexionaba es que en la cosmovisión de la cultura, las relaciones de las suegras y las nueras no son buenas. Parece que son incómodas, parece que son problemáticas, pero en la cosmovisión bíblica no es así. Para Dios, y esa es la cosmovisión que debemos abrazar, nuestras suegras son como nuestras madres. Y nosotras como nueras somos como sus hijas.
Y así debemos ser nosotras como hijas de Dios. Nosotras no tenemos que abrazar las ideas de la cultura, sino abrazar las ideas de la palabra de Dios. Y debemos ser como Ruth. Y debemos ser como Noemí, porque Noemí amó a Ruth como a su hija. Y al final del libro, todas las personas que conocían a Noemí y a Ruth calificaban a Ruth como mejor que tener 7 hijos. También cuando leía esta historia pensaba en lo siguiente: no sabemos amar hoy. Hoy no sabemos amar. Si una chica tiene un novio y el novio medio ya hace algo que no le gusta o no sé, lo abandona. Bueno, es el novio, pero me preocupa cuando es el esposo. A la primera diferencia ya quiere buscar otro marido, otro hombre. Estamos siendo influenciadas por una cultura donde lo que importa es el placer. Pero es que nuestro Dios no es el placer, nuestro Dios tiene nombre, es el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que nos dice que el amor es sufrido, que el amor es paciente, que el amor todo lo espera. Que nos dice que el amor no es jactancioso ni envidioso. Que el amor lo soporta todo y no estamos soportando nada. No estamos amando, ni siquiera oramos, ni siquiera perdonamos. Nos llenamos de amargura, de resentimiento hacia nuestros esposos. Las guerras se ganan para nosotras como mujeres de rodillas en oración. Y vamos a ver resultados en este mundo físico. Yo he aconsejado a mujeres que me duele verlas porque se ven muy enamoradas de sus esposos y parece que sus esposos no están haciendo bien las cosas. Y yo las he motivado a orar, a ayunar, a bendecirlos, a pagar bien por mal. Pero qué difícil es para la mujer de hoy hacer eso. Y de repente ya se casan con otra persona. Y de repente ya está muy feliz con otra persona. Ruth no buscó un marido, era una mujer joven, pero se aferró a su suegra y la amó de manera incondicional. Y es un llamado que Dios quiere hacernos a nosotras como mujeres de Dios, como mujeres a la manera de Dios, que amemos a la manera de Dios, que amemos a nuestros esposos, que los respetemos, que los honremos, que oremos por ellos. Nadie es perfecto, ningún hombre es perfecto, es perfectible. Y cuando conocen a Cristo, van en un proceso de santificación, van mejorando poco a poco, van pareciéndose cada día más a Cristo. A veces veo a las mujeres también con esa necesidad de un hombre, como de un marido, como de un esposo. Y es como que se sintieran incompletas cuando no están casadas o cuando tienen un esposo que no llena sus expectativas. Y entonces empiezan a soñar con otra persona. Pero Dios, ¿qué dice en su palabra? Que en Cristo estamos completas. Eso dice la palabra de Dios. Y qué bendición si eres soltera, separada o viuda y llega un buen hombre a tu vida. Pero que esto no signifique que mientras estás sola seas una infeliz o estés incompleta, porque si tienes a Cristo estás completa. El valor que tú tienes no te lo da un hombre. En la cultura, en la cosmovisión cultural, el valor lo daba el que fuera una mujer casada, pero no es así. Para Dios no es así. El valor a ti te lo da Dios mismo. Tú vales la sangre del Cordero, tú vales la sangre de Cristo.
Tú eres hecha a su imagen y a su semejanza. Eso debe ser suficiente para ti. Saber que eres hecha a la imagen de Dios, saber que eres hija, saber que vales la sangre de Cristo. Yo estoy completa, yo estoy feliz, no quiero nada más, es que no lo necesito, no necesito nada más que eso. Otra idea que tuve al leer Ruth es que es una mujer esforzada. Entonces pensé, una mujer a la manera de Dios es una mujer esforzada. Y vamos a mirar por qué, vamos a leer la palabra. Dice así, Ruth 2, del 2 al 9. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Entonces veo una mujer que propone, una mujer que las cosas no están bien, pero dicen voy a buscar el alimento para la casa. Es una mujer diligente, es una mujer trabajadora, que no se queda sin hacer nada, pues. Que no se queda en la pereza o en el dolor o en terrible mi vida, las cosas no salieron bien, sino para nada. Ve lo positivo, ve y lee los tiempos. Resulta que el tiempo en el que ellas llegan a Belén es el tiempo de la cosecha. Y había una ley en Israel. La ley era la siguiente. Los segadores recogían las gavillas, pero las que se caían no las podían recoger. Esas eran para las personas pobres del pueblo. Entonces, Ruth madruga y se va a trabajar y se va a recoger las gavillas de un campo X, que estoy segura que fue Dios quien la llevó. Porque si tú tienes la actitud de proponer, de trabajar, de ser proactiva, Dios te va a llevar al lugar correcto, donde Él te va a dar la riqueza. Y no solamente en esta historia Dios dio la riqueza, sino dio todo lo demás. Dio el esposo, dio los hijos, dio todo. Quiero seguirles leyendo. Dice que Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven?, preguntó Booz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a dónde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Y así fue, así lo hizo Ruth. Recuerdo en Proverbios 31, 17, dice, decidida la mujer que es sabia, que es prudente, la mujer que decimos Proverbios 31, la mujer ejemplar, dice que se ciñe la cintura, pues sus brazos están fuertes para el trabajo. Eso hizo Ruth. Y allí en ese lugar, cuando ella estaba ocupada, cuando ella estaba trabajando, cuando ella estaba haciendo lo que tenía que hacer, llega ese pariente redentor, ese Booz, que Dios hace que sus ojos se iluminen cuando la ve y que ella brille ante sus ojos. Entonces, cuando ella está pensando en trabajar, en esforzarse, en ayudar, en cuidar a otros, Dios está pensando en darle un marido. Y resulta que llega a la casa y la suegra le pregunta, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste?
Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos pueden redimir. Amén, gracias Señor. Y la quinta idea que vino es la siguiente. Es una mujer que sirve y se sujeta. Es una mujer que sirve y se sujeta. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la sujeción, de lo que es el servicio para Dios. Primero les voy a leer cómo Ruth hace todo lo que la suegra le dijo que hiciera. Se sometió a la suegra, porque someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona sin oponerse. Entonces dice así, Ruth 3 del 1 al 6, dice: un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y de beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta, luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Entonces, cuando yo leía esto, yo recordé, Efesios 5 dice: sométanse los unos a los otros. Y pensé también que para nuestra cultura, la cosmovisión de la cultura, lo que es el servir a otros, lo que es el sujetarse a otros es un vicio. Pero para la cosmovisión bíblica, el servir a otros y el sujetarse a otros es algo divino y está en el modelo perfecto de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Cada persona de la Trinidad tiene un rol, tiene una función, pero son igualmente importantes. Las 3 personas son uno, son Dios. Y el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Hijo y al Padre. La sujeción es algo divino. Desde siempre ha habido jerarquía y autoridad en la Trinidad y ese debe ser nuestro modelo perfecto. Si el Hijo se sujeta al Padre y si el Espíritu Santo se sujeta al Hijo y se sujeta al Padre, nosotras debemos aprender sujeción y ver la sujeción y el servicio como Dios lo ve, como algo divino, como una virtud, no como un vicio. Jesús mismo dice lo siguiente en Mateo 20:28. Dice que Él no vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. También dice en Juan 13, 4, 5, en la última cena, que Él se levanta de la mesa, que Él se quita el manto, que se pone una toalla en la cintura, que coge agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Él vino a servir y nos dio ejemplo de servicio. Y también dice en Mateo 20, 25 al 27, como ustedes saben, los gobernantes de este mundo se enseñorean y oprimen a sus súbditos. Los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes, en el reino de Dios no debe ser así. En el reino de Dios, el que quiera hacerse grande debe ser servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Esa es la cosmovisión bíblica. Y nosotras debemos abrazar el diseño de Dios, abrazar la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios y parecernos cada día más a Jesucristo. Abracemos el servicio y abracemos la sujeción.
Sométanse los unos a los otros, dice Efesios 5. Y después dice, mujeres, sujétense a sus maridos. En una empresa hay un solo gerente. ¿Mm? No veamos la sujeción como la ve el mundo. Nosotras somos un poder. La Biblia dice que cuando Dios creó a la mujer, dijo, haré un poder para el hombre, haré una etzer kenegdo. Y eso, según los teólogos, lo más parecido a lo que quería decir ese término en nuestro idioma es haré un poder para el hombre. Entonces nosotros somos un poder que podemos usar para bendecir a nuestros esposos, esa ayuda idónea, esa ayuda adecuada. Podemos escucharlos, respetarlos, honrarlos, darles nuestra perspectiva, nuestro punto de vista con amor, con cariño. Si somos sabias y lo que estamos haciendo es lo correcto, lo que estamos diciendo a nuestros esposos es lo correcto, ustedes tranquilas, el Señor convence, su esposo va a tomar la mejor decisión. Sexta idea que vino a mí y última cuando leía este libro. Una mujer a la manera de Dios cuida e instruye a sus hijos. Ruth 4, el 13 al 17 dice, así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llega a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Y el nombre de Ruth y el nombre de Booz están en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es maravilloso y les doy otra idea. Cuando pienso en Ruth y en Booz, pienso en nosotras como gentiles y en Jesús nuestro Salvador, nuestro esposo. Porque nosotras éramos así como Ruth, moabitas, mujeres que no eran del pueblo de Dios, pero que Dios nos ha mandado a Jesús como el Redentor. Y eso es maravilloso. Es un símil que hago de lo que pasó en el libro de Ruth a lo que ha pasado con nosotras. Quiero decirles un poquito acerca de nuestro diseño, que debemos recuperar el rol divino de la mujer, que es cuidar e instruir. Cuidar e instruir. El cuerpo de la mujer es muy diferente al cuerpo del hombre y aleluya por eso, qué bendición. Nosotras somos sustentadoras de vida, dadoras de vida, nutrimos con nuestros pechos. No hay un alimento como la leche que alimenta y da todos los nutrientes que los cuerpos de nuestros hijitos necesitan. Pero también cuando los estamos amamantando, les estamos dando nuestro calor, nuestro amor, nuestra ternura, y todo eso los fortalece mental y emocionalmente. Es un diseño divino y debemos abrazar nuestro diseño y debemos querernos como somos. Debemos darle gracias a Dios por ese privilegio. Pero aún si tú no eres mamá, por X o Y motivo, tú eres cuidadora y tú eres una mujer que instruye a otras, porque ese es el diseño. Tienes hijas espirituales y las quieres cuidar y las quieres instruir. Es un llamado de Dios para las mujeres. Es un llamado de Dios que debemos abrazar. Y Noemi pudo tener ese hijo y pudo tener esa descendencia. Es algo maravilloso porque Noemi ni se imaginaba que su nieto iba a ser el abuelo del rey David.
el que escogió Dios para, por medio del rey David, naciera el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotras las mamás discernimos lo que a nuestros hijos les conviene. Nosotras las mamás preveemos que de pronto se va a caer, que eso no le conviene. Tenemos como ese discernimiento, ¿no? Con nuestros chicos. Tenemos ese amor y esa ternura que viene de Dios para nuestros hijos. Pero también quiero decirles que los hijos son un regalo y que siempre debes ver a tu hijo como un regalo. Porque he sabido, no de muchas, no de acá. Alguna vez tuve una consejería, pero no era de acá, de una mujer que no veía así a sus hijos, que no veía a sus hijos como un regalo de Dios y los maldecía y decía, yo, ¿por qué tuve hijos? No se imaginan el dolor que esto causa a los hijos y cómo daña la identidad y el propósito y cómo te estás dejando usar por Satanás para dañar el destino de tu hijo. Entonces, los hijos, mujeres de Dios, son un regalo de Él. Los hijos traen gran alegría. Los hijos son una herencia del Señor, dice la palabra. Y nosotras como mujeres tenemos ese don divino de instruirlos en amor y en principios bíblicos. Enseñamos la palabra de Dios, aún en el vientre los bendecimos, leemos la palabra, oramos por ellos, alimentamos su espíritu. Aún cuando están bebecitos, estamos orando por ellos, bendiciéndoles, clamando por ellos, por su vida, por sabiduría, porque amen al Señor, porque hagan las cosas a la manera de Dios. Es un llamado divino. Cuando instruimos y cuidamos a nuestros hijos, estamos cuidando e instruyendo naciones. ¿Cómo ves tu nación hoy? Tenemos gran responsabilidad como mujeres de cómo está nuestra nación hoy. Y debemos arrepentirnos y debemos orar por otras mujeres y debemos dar este mensaje a otras mujeres, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar. En Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos a los principios de este mundo, que no pensemos como piensa el mundo, que pensemos los pensamientos y las ideas de Dios, están en la palabra de Dios. Me llamó la atención ese estudio que mi esposo comentaba, que se hizo con líderes y pastores de Brasil para saber qué cosmovisión tenían los líderes cristianos en sus vidas, y este estudio arrojó que la cosmovisión que tienen es de la cultura, no es bíblica, porque solo 1.4% de pastores y líderes tenían cosmovisión bíblica. Y te cuento, o les cuento a todas, estoy muy preocupada y ayúdenme ustedes a cambiar esto, porque si eso fue en Brasil, no es muy diferente en nuestro país. Tenemos que ir a la palabra, no tenemos que llamar las cosas como las llama el mundo o pensar a la manera del mundo. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar para conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Tenemos que cancelar los principios que hemos adquirido del mundo y tenemos que llenarnos de los principios divinos, de los principios de la palabra de Dios. Debemos restaurar el rol divino de la mujer, por ejemplo, de cuidar e instruir naciones. Y debemos restaurar el valor de la mujer, porque una de las principales causas de pobreza en el mundo deriva de una mentira. La mentira es creer que los hombres son superiores a las mujeres. Pero la respuesta que dan otros es el feminismo, pero el feminismo anula a la mujer. El feminismo te dice, tienes que ser como el hombre, es que tú eres como el hombre. No, yo abrazo las diferencias que tengo con el hombre. Nuestro ser es igual de importante ante Dios, pero nuestros cuerpos somos diferentes y abrazo esas diferencias y aleluya por esas diferencias. Nos complementamos, no competimos. Y vamos a ver un testimonio. Pipe, ayúdame. Vamos a ver un testimonio de una mujer y después oramos y vamos a grupos pequeños.